En caso de siniestros, la salida de emergencia se encuentra en la parte trasera por donde ingresaron, y de antemano les agradecemos su colaboración. Que disfruten la presentación. Gracias. ¿Sabes cómo iniciar aquí en vivo? Es que creo que, a ver, sería cosa de regresarse ¿Sí? y crear historia. Híjole, no sé. Según yo era como algo de por aquí, pero no sé. No, está bien. Sí. Es que sí es en vivo. Sí, pues yo diría que ya podemos ir comenzando. Estimados y estimados presentes, agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Nos es muy grato presentar esta primera traducción en español del libro Tesis de Estética, a Umberto Eco en forma de respuesta, del filósofo italiano Luciano Nani. Ahorita, a ver, le vamos a marcar a los teléfonos, pero si quiere. Ok. De todos modos, creo que nos escuchamos bien aquí. Traducido por el doctor Hugo Leiva. Antes de comenzar, me gustaría leer una pequeña semblanza de los presentadores que nos acompañan hoy. El doctor Hugo Leiva Sánchez es doctor en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo su grado con la investigación semiológica, poética y crítica y artisticidad, el modelo estético de Luciano Nani, en el arte cinematográfico. Es maestro en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia, Italia, y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América. Ha sido periodista, editor, traductor, actor, guionista y productor de cine. Realizó un proyecto como tesis de maestría titulado Proyecto Documental de Preservación del Patrimonio Cultural de las Comunidades Nahuas de la Costa Michoacana. Se ha desempeñado también como docente en la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el ITESM, la UNLA y la UDEM. Ha integrado el Consejo Técnico del Programa de Coinversiones de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Ha sido organizador del Panóptico, primer encuentro de crítica cinematográfica en Aguascalientes, y ha sido jurado y comité seleccionador de diversos festivales de cine, poesía, pintura y cartel. Démosle un fuerte aplauso. Por otro lado, como presentadora, tenemos a la licenciada Stephanie Alejandra Ambriz Luna. Es internacionalista y ahora se desempeña como jefa de difusión cultural y publicaciones en la Universidad Latina de América. También se ha desempeñado en diversas áreas de administración en instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro, como el Instituto de Tecnología, Ciencia e Innovación del Estado de Michoacán, la Casa de las Artesanías, la Secretaría del Bienestar, DIME y Actúa por Michoacán. Además, cuenta con certificaciones internacionales como el Global Understanding por el programa GPA con universidades de Estados Unidos, Rusia y Países Bajos, así como el GAC, Programa de Certificación Internacional sobre las Habilidades de Compromiso y Cooperación Global por la Oficina Internacional de Educación y de Cooperación Bilateral Internacional Académica entre Estados Unidos y México por la Universidad del Este de Carolina y la Universidad Latina de América. Por último, como moderadora se tiene a Naomi Paulina Mendoza González, su servidora. Es licenciada en Literatura y Lenguas Hispánicas con especialidad en Literatura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bajo el seudónimo Naomi Mendoza, se desempeñó como correctora de estilo y ortografía en el sello editorial moreliano Autores Implacables. Formó parte del claustro docente en el Colegio Salesiano Anáhuatl a nivel preparatoria y ahora se desempeña como coordinadora de publicaciones en la Universidad Latina de América.
siendo así que en su corta trayectoria laboral ha formado parte de casi 50 proyectos editoriales publicados. En su época estudiantil participó en el intercambio facultativo que la llevó a tener conocimiento sobre la conservación y restauración de bienes del patrimonio cultural. Fue analista en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. También formó parte del CEA 219, Estudios de Literatura, Arte y Cultura, vinculado al seminario Identidad, Cultura y Resistencia en Estados Unidos de América, así como en un diplomado de herramientas de teoría literaria para el estudio del manga y el anime de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, FIL, de la Universidad de Buenos Aires. Para comenzar, me gustaría dar un pequeño plática, un comentario de lo que trata un poquito el libro. Tesis de Estética es un libro que originalmente se publicó a principios de la última década de los 90 en Italia. Esta edición del libro es el tercer volumen de una colección que dirige el doctor Hugo Leiva Sánchez, titulada Tesis, Estética, Arte y Comunicación, que tiene su seno en el sello editorial de Silla Vacía y que para la UNLA nos es todo un orgullo coeditarlo, porque así podemos compartir con la comunidad hispanohablante este magnífico escrito, no tan conocido del filósofo. Antes de iniciar, si me lo permite el doctor Leiva, me gustaría presentar de manera general este libro desde tres aristas que posiblemente se correlacionen. Su relevancia académica, mi curiosidad estudiantil ante Luciano Nani y el debate sobre la importancia del conocimiento sociocultural que está implícito en la interpretación y decisión sobre lo que es la artisticidad, así como las dudas que me surgieron acerca del proceso editorial. Para comenzar, es importante destacar que el texto aborda el debate académico e intelectual entre filósofos y teóricos de la artisticidad, Luciano Nani y Umberto Eco, dos grandes figuras de la estética y la semiótica cuyas posturas sobre la artisticidad de una obra de arte son profundamente opuestas. La obra Tesis de Estética se presenta como una respuesta de Nani a las ideas de Eco, en la que se discuten cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la artisticidad y su interpretación. Nani considera la artisticidad como un fenómeno cultural que refleja una amplia diversidad de pensamientos y emociones humanas. En su visión, una obra no solo es una forma de expresión, sino un medio que puede transformar la percepción del mundo y de uno mismo. La obra, en su concepción, tiene un poder trascendental sobre la mente humana, sensibilizando y abriendo la conciencia hacia nuevas posibilidades, aunque cada persona lo perciba de manera distinta. Por otro lado, Eco, desde su perspectiva semiótica, propuso un análisis de la obra y su artisticidad más estructurado, centrado en la relación de los signos y su interpretación. Nani refuta algunas de estas ideas, específicamente la comparación de una obra con el cosmos de Einstein, que Eco utilizó para explicar la identidad de la obra. Nani argumenta que esta visión es limitada y propone una comprensión más holística y abierta. A pesar de sus desacuerdos filosóficos, ambos mantuvieron una relación de respeto mutuo, lo que subraya el valor del diseño en el ámbito académico. De esta forma, me es importante mencionar su relevancia académica, ya que el texto destaca como el debate intelectual y el cambio de ideas entre Nani y Eco no solo enriquecieron el pensamiento sobre la obra y su artisticidad, sino que también ejemplificaron la importancia del debate libre en una universidad. Esta confrontación de ideas es vista como un motor para el progreso y la evolución del conocimiento. Esto me lleva a mi segunda arista, mi curiosidad estudiantil. Estudié literatura y la mayor parte de mi aprendizaje fue orientado al análisis de la semiótica desde el punto de vista de Umberto Eco. Y al conocer a Nani, esto provocó que mi interés por el libro se centrara en la adquisición de un nuevo planteamiento teórico.
En los estudios académicos especializados, la semiótica es un punto clave para encontrar guiños de la sociedad en las obras escritas, pero analizarla desde el punto de vista de la naturaleza de la artisticidad es un tema que va más allá de ser una cuestión teórica, pues se encuentra profundamente ligado a las interpretaciones socioculturales que influyen en la definición de lo que entendemos por obra. La confrontación entre las ideas de Nani y Eco, aunque claramente es teórica, refleja el contexto cultural y social de la época, en la que las formas de comprender una obra estaban en constante evolución y reflexión. El concepto de artisticidad no es algo dado de forma universal. Se construye a través de una interacción continua entre la historia, la cultura y la sociedad. Nani y Eco, a través de sus diferencias, ejemplifican cómo el conocimiento de las perspectivas culturales influyen en la interpretación de una obra. Con Nani, la obra no solo refleja la estructura semiótica o formal de los signos, como Eco podría sugerir, sino que debe ser visto como un fenómeno vivo que se conecta con la experiencia humana de una manera más profunda y emocional. Dicho lo anterior, salto a mi última arista, las dudas que tuve acerca del proceso editorial. Cuando yo entré a la UNLA, el libro ya se encontraba en el proceso de maquetación final para impresión, por lo que no tuve la oportunidad de conocerlo hasta mucho tiempo después. No obstante, al momento de hojearlo y leerlo, me impresionó mucho el acomodo del contenido. En mis últimos años como editora, nunca me había topado con un diseño inusual, pero a la vez único, como lo es esta obra de Nani, con la finalidad de reflejar su postura ante el vínculo que existe entre él, el yo artístico, la obra como tal y la sociedad. El libro Tesis de Estética, a Umberto Eco, en forma de respuesta, no solo es una reflexión sobre la teoría de la artisticidad presente en una obra, ya sea visual o escrita, sino que también es un ejemplo de cómo el debate académico, incluso cuando es polarizado, puede impulsar el pensamiento crítico, la libertad de expresión y la innovación intelectual. Desde la UNLA y Silla Vacía Editorial, deseamos que este libro nos dé la oportunidad de conversar nuestras maneras de interpretar la obra y así desarrollar una nueva mirada cultural. Ahora sí, doy la palabra a la jefa de difusión cultural, mi compañera Stephanie Luna. Buenas tardes. Muchas gracias, compañera Nao, por esta introducción y por dar la bienvenida al doctor Hugo Leiva, traductor y alumno de Nani, traductor de este libro. Y si me permites, doctor, voy a resaltar un poquito la importancia que tiene este tipo de eventos, la publicación de estos libros y del contenido para la Universidad Latina de América. Pues desde nuestra fundación en 1991 nos hemos apegado a tener una misión y una visión que solidifique y fortalezca los valores éticos en la educación académica y en la formación de profesionales para atender los grandes cambios del quehacer nacional y del contexto internacional, de modo que nuestros estudiantes y futuros profesionales van a tener estos valores por el respeto de la diversidad, la pluralidad de ideas y que sean profesionales conscientes del impacto que van a generar ellos como agentes de cambio en una sociedad, buscando siempre el beneficio ecuánime para todos. Y un ejemplo de ellos, claro, es este libro Tesis de Estética, donde podemos ver el diálogo entre dos grandes pensadores y autores de manera bastante respetuosa, donde podemos encontrar puntos opuestos. Sin embargo, también vemos algunos puntos de convergencia, pero lo más importante es que da la apertura a los lectores de realizar sus propias conjeturas que pueden ser complementarias a ambas posturas. De este modo se generan nuevos paradigmas del pensamiento
pensamiento. De este modo aportamos nuevamente un beneficio y desarrollo a la sociedad académica, a la sociedad intelectual y en general a la sociedad. Doctor, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito más al respecto. Muchas gracias, Fanny. Y bueno, agradezco a los presentes que nos hayan acompañado en esta tarde para platicar pues justo de estas cuestiones que durante décadas fueron debatidas entre mi maestro Luciano Nanni y Umberto Eco, famoso semiólogo, que recientemente de hecho cumple aniversario de su muerte, acaecida en el 2016. Y bueno, pues ya he presentado este libro en otras ocasiones y siempre he querido dar un giro nuevo. Y bueno, pues quisiera comenzar ahora preguntando a los presentes si conocen el libro Los límites de la interpretación de Umberto Eco. ¿Okay? ¿Han leído algo de él? ¿No? Ok, bueno, pues Umberto Eco es famoso sobre todo en el campo de la semiótica por pues una obra que publica a principios de los años 60 que se llama Obra Abierta, en la que precisamente nos habla de cómo en el siglo XX la obra de arte pues ha adquirido una polisemia, es decir, una capacidad o posibilidad de ser interpretada desde distintos puntos de vista, y bueno, justo pues de manera abierta, no como la clásica decodificación que uno se esperaría en otros campos de la cultura, en otros campos de las prácticas culturales cotidianas, referenciales, instrumentales, que pues todos los días justo experimentamos. La obra de arte se abre como un panorama pues de incluso recreación en la que cada crítico, crítica, espectador, espectadora pues encuentra aristas precisamente para apropiarse dentro de la obra y construir sentido. Esta obra fue muy influyente en su tiempo y más adelante todavía más el Tratado de Semiótica General, publicado en 1975, una obra fundamental para quien estudia semiótica y tal vez debería haber comenzado por ahí, visto que es necesario un poco ponernos de acuerdo con algunos términos. ¿Qué es la semiótica? Pues bueno, es la ciencia de los signos en el seno de la vida social, es decir, la ciencia de la interpretación, la ciencia que nos permite entender, explicar cómo es que un fenómeno, cómo es que un objeto, cómo es que una práctica significa ciertas cosas, a partir precisamente de ciertos mecanismos, tanto textuales, es decir, internos, estructurales, del objeto mismo, como del uso y de la perspectiva que desde afuera pues, se hace justo a partir del uso de estos objetos. Entonces, el Tratado de Semiótica General de Umberto Eco de 1975 es una obra muy importante, muy influyente, en la cual pues justo nos estamos, Nanni, mi maestro, se basa en este libro para criticar varios de esos puntos. Es también importante decir que Umberto Eco creo que ha sido pues recibido tanto por la academia como la investigación o el público en general, porque además pues también es famoso por su actividad literaria. Sabemos tal vez de esta novela, El nombre de la rosa, publicada en los 80, que ganó el premio Strega en Italia, que después se hizo película con Christian Slater, Sean Connery, El nombre de la rosa, un, digamos, noir medieval, que pues también fue bastante famoso mundialmente. Y bueno, pues de ahí otras novelas importantes, El péndulo de Foucault, El cementerio de Praga, muchas, ¿no? Así que pues en el ámbito mundial pues es ciertamente famoso este autor, y no lo es tanto, lamentablemente, pues su rival y amigo Luciano Nanni, que también dio clase en la Universidad de Bolonia, donde Umberto Eco daba clase. De hecho, pues Eco daba clase de semiótica, Nanni daba clase de estética, el salón de enfrente, ¿no? Y pues bueno, durante décadas pues las teorías de Eco han sido más conocidas y creo que recibidas un tanto acríticamente por la mayor parte de las personas, y el discurso de Nanni también un poco fomentado pues por una humildad, ¿no?, tanto académica como personal de este autor,
pues ha contribuido a que haya permanecido un poco a la sombra. De hecho, pues en México nunca se había editado una obra de Nani, esta ya es la tercera. Es una colección que ya desde hace 6 años comencé aquí en México junto con Silla Vacía, Miguel Ángel García y algunas instituciones que nos han apoyado, entre ellas la Universidad Latina de América, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y justo la idea es traducir algunas de las obras más importantes de este esteta, semiólogo, filósofo, fenomenólogo, Luciano Nani, que pues como les digo no es tan conocido. Entonces, pues bueno, ya para entrar en el ámbito de este libro, pues como les decía, los textos de Eco, Los límites de la interpretación, publicado en los 90, y el Tratado de Semiótica General 75, son por un lado una postura acerca del debate que ya un poco introducía la compañera Naomi, es decir, qué es lo que hace de un objeto una obra de arte, en dónde radica su artisticidad, su especificidad artística. Y esto nos lleva a otras preguntas epistemológicas. ¿Qué es lo que hace de una silla una silla? ¿Qué es lo que hace de, no sé, una persona, cualquier cosa en el universo? ¿Cómo es que adquiere su identidad? Y pues justo dentro de esta reflexión general, pues aterrizarla concretamente en el mundo del arte. ¿Cómo es que el arte nace y vive a partir de ciertas reglas de interpretación? Eco, en este texto de Los límites de la interpretación, un poco quiere echar un poco de retromarcha, podríamos decir, en esta apertura de la que hablaba al inicio de mi intervención acerca de la obra de arte contemporánea, diciendo que los límites de la interpretación están en la estructura de la obra, en lo que él llama la intentio operis. Bueno, es sabido que él clasifica en 3 intenciones estos límites de la interpretación, que no son una obra artística puede tener, sino también algún otro discurso, algún otro texto en términos semióticos, y con texto me refiero a un conjunto de signos. Y bueno, pues en el caso del arte, pues la intentio autoris sería la intención del artista, es decir, su codificación, la manera en la que hace la obra, digamos el sentido que impregna dentro de la confección, dentro de la estructura de la misma. Y por otro lado, la intentio operis sería precisamente la configuración textual, interna, ¿no?, estructural de esta obra, mientras que la intentio lectoris pues sería la intención del lector, que es justo donde viene esta autocomunicación, esta forma justo de interpretarla a partir de ideologías, puntos de vista, intereses, necesidades que precisamente cada lector, cada receptor tenemos de frente a una obra. Básicamente esto nos dice Eco y nos dice que pues los límites de la interpretación están en la estructura como tal de la obra. ¿Qué diferencia tiene con lo que dice Nani? Pues Nani nos dice que los límites de la interpretación no es que estén en sí en la estructura de la obra, sino en la relación simbólica que entre la estructura, el lector y la cultura pueden hacerse. Antes de estas 3 intenciones hay una más grande y matriz de las otras 3, que sería la intentio culture, como él la llama, o intentio loci, la intención del lugar, que justo dicta las condiciones bajo las cuales la obra se interpreta. Y podemos ver actualmente, pensemos en nuestra obra de arte favorita, tratemos de reconstruir su recorrido crítico y veremos que pues hay muchas opiniones, significaciones, declaraciones acerca de la obra, a partir incluso del artista mismo que la construye, pero que todas viven en una cierta legitimidad dentro del mundo en el que estamos. Y tan es así que pues parece ser, y de hecho se escucha en muchas ocasiones, esta aseveración de que el arte es subjetivo, ¿no?, como que por naturaleza, cuando en realidad no lo es, o a menos pues que creemos que las cosas son por naturaleza y no por cultura, como Nani dice, ¿no? Si el arte es abierto y polisémico hoy, es porque la cultura sí lo ha decidido, como no lo ha decidido en otros tiempos, en otros artes, ¿no? Pensemos en el medioevo, pensemos en el Renacimiento, en la Antigüedad clásica, en el siglo XVIII, ¿no? Es justo a partir de las vanguardias cuando detona esta capacidad autorreflexiva, esta necesidad de apertura que tiene la obra, y pues precisamente se da justo como una determinación cultural, como una institución, como una convención que de manera implícita, tácita, nos rige. Yo quisiera citar aquí un pasaje del libro
porque Eco pone un ejemplo bastante curioso, gracioso incluso, acerca de unos higos que le regalan a una persona, un esclavo, con un letrero encima que dice 30 higos, y este esclavo se los come en el camino y entierra la carta debajo de una piedra para que no se sepa, pues, justo a qué se referían. Bueno, es un ejemplo un poco pintoresco, ahorita me estoy perdiendo algunos detalles, pero quisiera justo leer este pasaje para que nos demos una idea de cómo está configurado este libro. Este libro es un poco particular, ya lo mencionaba la compañera Naomi. A la izquierda tiene las posturas, las ideas de Eco que condensan este libro, los límites de la interpretación, y a la derecha pues tenemos la respuesta de Nani. Por eso es que el libro se llama En respuesta a Umberto Eco, tesis de estética. Tesis en el sentido que tiene esta palabra en la escuela de Praga, o sea, posturas, ideas que se tienen acerca de un problema que un autor está defendiendo. Entonces, pues, cito este pasaje en el que se habla acerca de estos famosos higos, e invito a los presentes a que vayan a leer este libro, que justo dentro del cual un capítulo está dedicado a Nani, a criticar un texto y bueno, en general el modelo que él siempre ha trabajado, y por eso es que este libro surge como una respuesta a ese capítulo de este libro que que Eco publica en los 90 y que Nani responde también en esa misma década con el libro publicado en italiano, ¿no? Bueno, Eco, en la introducción a los límites de la interpretación, el libro donde aparece el escrito que estoy objetando, dice: tratando de la interpretación de una carta en la cual se habla de higos. Asumo, por lo tanto, que lo que primero diría el hombre de la calle es que un higo es un tipo de fruto así y así. Ninguna teoría de la recepción podría evitar esta restricción preliminar. Cualquier acto de libertad por parte del lector puede venir después y no antes de la aplicación de esta restricción. Bien, lo que Eco dice aquí me parece literalmente falso. Para un puro paradigma físico perceptivo y por lo tanto estético, por ejemplo, antes viene una materia gráfica, el trazo negro en el papel, que puede ser descrita según el color, la forma, el ritmo, etc. Y solo después puede venir, nótese, no digo viene, digo puede venir, lo que Eco dice que viene absolutamente antes, es decir, el signo verbal higo. El signo verbal higo no es receptivamente originario, es ya también fruto de una interpretación. Es el resultado de una construcción mental guiada, regulada por la circunstancia carta, respecto a la cual aquella materia gráfica es interpretada. Circunstancia que significa que tiene convenciones y reglas propias, una lógica propia de construcción del significado. Lógica del lenguaje que ya habíamos llamado mercantil con Barth, instrumental con Mukarovsky y que podríamos de ahora en adelante llamar referencial con Jacobson. Bueno, para quien esté más inmiscuido en la semiótica, Roman Jacobson es un lingüista de la primera mitad del siglo XX que de hecho, pues podríamos decir que es el padre intelectual de Eco. Jacobson dice que lo que hace de cualquier texto verbal un texto poético es el desplazamiento del eje de la selección al eje de la combinación. ¿Qué significa? El desplazamiento del eje semántico, de lo que pues, las palabras quieren decir en un contexto normal, silla, ventilador, proyector, ¿no? Y cómo es que si desplazamos la función, la intención de este eje hacia simplemente la combinación de las palabras, pues tendremos la poesía, ¿no? En construcciones enrarecidas, ambiguas, extrañantes, como las ideas verdes sin color duermen furiosamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos saber si algo es arte, en este caso literatura, pues basta que notemos que el texto esté construido de manera rara, de manera extrañante, lo que Eco ya posteriormente llama idiolecto estético, es decir, un código privado que es solo del hablante y que por lo tanto pues nadie puede recuperarlo al 100%. Y que sin embargo hay recuperación, es decir, hay decodificación, porque a fin de cuentas pues el artista o el autor construye la obra con este texto raro, locochón, ¿no? Y como nadie lo comprende, pues uno ve la obra y en esa ambigüedad pues se crean muchas interpretaciones, pero todas serían aproximaciones a este idiolecto que jamás lo podrían llegar a conocer.
O sea que un poco, digamos, mirabolante la explicación de Eco, pero a fin de cuentas sigue considerando que en la obra de arte contemporánea, bueno, en la obra de arte en general, porque no se preocupa tampoco por establecer este contexto cultural histórico, pues nos dice que hay decodificación de la obra, que hay que encontrar la intención pues, de la obra misma, del mensaje, o sea, se entienda la obra de arte como un mensaje, y el receptor pues tiene que de alguna manera hacer las cuentas con ello. ¿Qué dice Nani en cambio? Nani dice que en realidad la obra de arte se convierte como un no cosmos. Hace rato la compañera Naomi hablaba de un cosmos de Einstein, que ya es un cosmos interpretado, cuando en realidad, dice Nani, la obra se presenta como un objeto material que va a significar solo de acuerdo a lo que cada lector pueda construir a partir de él, no a partir de lo que la estructura le impone o le determina, y ya no digamos la intención del artista, porque ahí el mismo Eco está de acuerdo, que no es el artista o el autor quien tiene la verdad última de la obra. Tan es así que en la postilla del Nombre de la Rosa dice que el artista después de escribir la obra debería morir, ¿no? O sea, dejar la obra como un hijo que tiene una propia vida. Pero ahí están de acuerdo, digamos que ambos, aunque bueno, Eco ya luego parece contradecirse, porque pues dice que la obra, la interpretación de la obra, pues sí tiene límites que están en la estructura con la cual la hizo el artista, mientras que Nani dice que los límites de la interpretación están en la relación pertinente entre la obra, el crítico, y las reglas que en una cultura, o sea, nuestra cultura actual, históricamente determinada, esto tiene lugar. O sea, el arte es subjetivo no porque sea así por naturaleza o por esencia universal, como mucha gente cree, sino por las reglas culturales de nuestro tiempo. Y esto es algo que puede parecer obvio, pero que si no se asume en toda su cabalidad, pues nos tiene arrastrando cobijas metafísicas por un mar de oscuridad, ¿no? Y justo lidiar con discursos sobre la obra que creemos más verdaderos que otros, simplemente por hegemonía semántica, cultural, ¿no? Entonces, pues bueno, esta relación pertinente, y este es un término que Nani retoma de otro lingüista y semiólogo, Luis Jorge Prieto, es algo fundamental para entender cómo justo hacemos funcionar una obra de arte, cómo la significamos y cómo es que, a fin de cuentas, la relación que creamos cada uno de nosotros con la obra, pues va a ser hasta cierto punto única e irrepetible. Es decir, no hay comunicación en la obra de arte como transmisión, como mensaje, sino como autoevocación de cada persona de frente a ella, gracias a las reglas culturales que este tiempo han determinado para ella. Entonces, pues el libro es muy ameno porque, pues, ahora sí que se tiran con todo los autores. Bueno, al menos Nani siempre habla en buena ley. Eco es más mañosón, ¿no? Tira ahí unos golpes bajos, se sale de la discusión, se mete a otros problemas. Se ve que, pues sí tiene, digamos que, cierta imagen política que cuidar. Yo personalmente tuve ocasión de ir a un par de conferencias. Yo viví en Bolonia, tuve ocasión de estudiar ahí y justo conocer a Nani, que fue mi maestro de estética y mi tutor, y también tuve la fortuna de escuchar ahí con un par de ocasiones, y siempre me dio la impresión de que era un poco superestrella, un poco, pues que le gustaba el sonido de su propia voz, y que no era tanto a veces como que la búsqueda de la verdad, o de, pues sí, de la verdad científica, porque Nani sí habla de ciencia y justo quiere que se discute en ese nivel. Él es un fenomenólogo, él es un semiólogo que pues se rehace esta idea originaria de Saussure y de Peirce también, de ver en la semiotics o en la semiología justo esta ciencia de los signos, más allá de posturas individuales, ideologías y sobre todo metafísicas, ¿no? Como la de Jacobson. Aquello que hace que un texto verbal sea un texto poético, cualquier texto verbal, sin preocuparse por decir, pues, si ahorita o en el pasado, hace 2 siglos, etc. Buscar la artisticidad universal de un texto es ya plantearse el problema desde una perspectiva que no tiene un horizonte de comprobación intersubjetiva. Pues estamos siempre sustituyendo una hegemonía por otra, tratando ciegamente de encontrar esa identidad única del arte, y justo a partir de ciertas rutinas de poder, políticas, pues declarar unas interpretaciones mejores que otras, en lugar de tener la conciencia de cómo los mecanismos semióticos
son determinados por la historia, por la sociedad, y que ciertamente la influencia, los líderes de opinión, el poder que está detrás de cada discursivización, pues ciertamente se asienta de cierta forma en lugar de otra. Pero precisamente la ciencia pues es el antídoto para no caer en explicaciones metafísicas que legitiman ciertamente estas rutinas de poder. Bueno, creo que se podría decir mucho de esto, pero tenemos poco tiempo y yo sí quisiera pues que tal vez pudiéramos tener un poco de diálogo en estos últimos 10 minutos. Habíamos también planeado con Fanny algunas preguntas o inquietudes o incluso también por parte de ustedes. Me encantaría escucharlas y pues sé que por lo que escucho no hay como que una partida muy así especializada en este campo, pero bueno, podría ser una buena ocasión para interesarse en esto y hacerlo sobre todo desde la perspectiva del arte, ¿no? Semiótica del arte, y de ahí saltar a pues todas las prácticas humanas que pueden explicarse a partir de este enfoque que debería ser científico. Pues bueno, no sé, Sí, Fanny, claro. si quieres, o alguien del público también si quisiera ¿Alguien gusta realizar preguntar una pregunta? Bueno, entonces, si me permites, doctor, quería comentar que particularmente cuando inicié a leer tesis de estética de Luciano Nani, para mí, probablemente desde mi formación como internacionalista, leer a Eco era, pero ¿por qué estamos discutiendo aquí, no? Yo estoy completamente de acuerdo con Nani. No podemos dejar de lado el aspecto cultural, como el lado de las cualidades de interpretación y de cognición como seres tanto individuales pero interdependientes, ¿no? Que a través del tiempo formamos estas identidades sociales. Entonces, podemos decir que la identidad se crea a partir de la cultura, pero también el arte crea identidad. Entonces, no podemos dejar de lado el aspecto y las cualidades culturales per se. Y aquí me gustaría también hablar un poquito de esta frase que tiene también Sergio Mancilla respecto a la no identidad dentro de la identidad, que significa que existen esas cosas de facto, que son las presencias, hábitos, tipos de pensamiento, de sentimientos incluso, pero están también las ausencias, que son estas necesidades y los deseos que tiene esa sociedad a partir de sus puntos débiles o de su falta de algo. Entonces, con base a esto, también tenemos la creación de estas identidades a partir de esas faltas como pensamientos probablemente utópicos, o se pueden crear a partir de esas necesidades también ideas incluso fundamentalistas, y a partir de esto diversas tipos de interpretación. Dicho esto, doctor, entendiendo el arte como agente de movilización a la acción y cambio social y político, considerando estas presencias y estas ausencias como oportunidades para introducir elementos de persuasión, códigos no a descifrar, pero sí de identificación, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles consideras que son las fronteras de la interpretación del arte en el neoliberalismo? ¿Y a qué retos se enfrenta la artisticidad líquida? ¿Cuál pudiera ser un pronóstico del arte bajo una realidad contemporánea de identidades socioculturales híbridas? Bueno, pues aquí hay algunos términos que conviene aclarar o recordar, ¿no? Este término líquido, sabemos que viene de un autor muy famoso, importante, Zygmunt Bauman. Se habla de arte líquido, sexualidad líquida, bueno, todo líquido, justo como esta alegoría de la fluidez, ¿no? La no solidez, la no fuerza, o sea, en el sentido sobre todo de otro término que va en esta misma línea, el pensamiento débil, por ejemplo, de Gianni Vattimo, que en contrasta con el pensamiento fuerte, y esto no habla de que un pensamiento es tonto y el otro no, simplemente un pensamiento más difuso, no basado en identidades monolíticas, sino precisamente disperso, que un poco se inserta en este gran etiqueta que luego hay que aclarar, ¿no? Porque hay muchas cosas que luego pues justo solo afloran en los matices, en esta gran etiquetota llamada posmodernismo, ¿no? Deconstrucción, hermenéutica, etc.
Ahora, ciertamente, pues es lo que decía yo hace rato, o sea, junto con Nani, la obra de arte es polisémica actualmente por obra de la cultura en la que vivimos, una cultura pues que precisamente se ha preocupado por deconstruir, por hacer un análisis metatextual, por hacer una autorreflexión acerca de las prácticas en las que se está inmerso y ciertamente pues esta lógica de indagación pues está siempre también aparejada con pues la determinación pues importantísima de nuestro sistema económico, ¿no? Y esto pues lo sabemos desde Marx, el capitalismo, las luchas de poder, ¿no? de clase, cómo es que todo se mercantiliza, todo se serializa, y aquí pues también obviamente afloran las posturas que yo diría en gran medida derivadas de Marx, pues también se han establecido en torno al arte, ¿no? Pensemos en la teoría crítica, en Adorno, en Benjamin, en Marcuse, ¿no? Que precisamente entienden ellos en su poética, en su forma de ver el arte, como justamente esta práctica, ciertamente como una función de crítica, de construcción acerca de la hegemonía, del poder, y de cómo pues también nuestras rutinas económicas pues han llevado a la obra de arte a perder esta llamada aura, ¿no? Como la llama Walter Benjamin, en una época de reproductibilidad técnica, donde el concepto de original pues ya se ha abandonado, o al menos pues en gran medida, porque esa metafísica creo que es dura a morir, ¿no? Tenemos que ya no es tanto el arte como lo entendíamos con la Gioconda, ¿no? La obra irrepetible del genio creador, sino ahora pues vemos varios afiches, pósters de la Gioconda que hasta se les pintan bigotes, pensemos en Duchamp, ¿no? Y justo pues ya cada quien tiene una en su casa, ¿no? Ya la obra pues se reproduce, el cine, otros medios, las obras transmedia, el arte conceptual, ¿no? Y fíjense que yo también había pensado en hacer un ejercicio en esta presentación que también incluyera un poco de interpretación artística, y quiero cerrar porque sé que ya estamos por terminar con nuestro tiempo, pero pues con una obra de arte bastante polémica que creo que se inserta mucho en la pregunta que hace Fanny. Seguramente han escuchado de esta obra de Maurizio Cattelan, Comedian se llama, del 2019, como la gente la llama, el plátano pegado en la pared, ¿no? Un plátano que pues justo con una cinta gris es pegado en una pared blanca, y eso pues es la obra que fue exhibida en la Feria Art Basel en 2019, y que pues creó un buen de polémica y fue vendida creo que en ese entonces por un poco más de $100,000, y que ahora hace poco tiempo se volvió a vender y fue subastada por más de $6 millones. Entonces si uno va a las redes sociales, a todo lo que se ha escrito en torno a esta obra, o a gran parte de lo que se ha escrito en torno a esta obra, pues está mucho esta incomprensión o esta reticencia o esta pues incluso incomodidad de decir, pues cómo es que un plátano puede costar $6 millones. Y creo que ya de entrada la cosa está mal enfocada, porque en realidad eso no es un plátano, es una obra de arte precisamente. Y cómo es que algo que no hizo el artista, que de hecho es algo banalísimo, que no cuesta nada, ¿no? Puede entrar al mundo del arte. Pues me extraña más bien que nos siga sorprendiendo hoy, después de que Duchamp lo hizo hace más de 100 años con un escurrebotellas, ¿no? Agarrarlo de la cantina y proponerlo en la galería, y a partir de ahí pues crear todo este concepto de ready-made y de arte conceptual y la instalación que hasta la fecha vemos en gran medida en los museos, y que ciertamente no carece de detractores. Pensemos por ejemplo en Avelina Lesper, ¿no? Que es una crítica mexicana muy famosa, que pues le tira con todo a Duchamp y a toda esta tradición, ¿no? Y que es obviamente legítimo en este discurso en un clima de polisemia como el que yo justo explicaba hace rato. O sea, discursos antinómicos acerca de la obra, donde incluso la propia opinión del autor pues está en juego respecto a otras. Entonces, ¿cómo es que un objeto que no se hizo y que no tiene esa tecné, que no, al menos en el sentido tradicional, que no tiene ese mérito, pues es obra de arte? Y no solo eso, sino que cuesta $6 millones. Pues yo creo que en gran medida porque representa nuestro tiempo, claro. Fanny. Ese plátano puede entenderse, entre otras muchas cosas, como una crítica precisamente a este sistema neoliberal, como una crítica al mercado del arte, como una
vocación de ridiculización, ¿no? A partir de lo que connotativamente puede significar un plátano. ¿Por qué no una pera, una papaya, una jícama, ¿no? El plátano pues nos lleva más a esta idea bufonesca, ¿no? de ridículo, y precisamente pues es ahí donde vemos que pues todavía se debate en esta provocación, lo cual a mí me dice que sigue teniendo pues el mismo punch y auge que tuvo el ready-made original de Duchamp, ¿no? Provocar, hacer reflexionar y no nada más pues dar este sentido de confort, ¿no? En el que el arte se mueve. Así que creo que en gran medida es el arte que necesitamos, el arte que nos hace hablar, pensar, decir. Y si no, pues también existen otras formas de arte que siguen siendo vigentes, aunque no tan mediáticas, ¿no? La gente sigue haciendo retratos, paisajes, cosas así que también tienen su mercado. Así que ahora con esto concluyo. Pues también vemos que últimamente el arte ha tenido más esta vocación incluso de darnos discursos más políticos, sociales, moralizantes, para que pues veamos que ya no solamente están los plátanos, las cubetas de agua, las bachichas en los museos, sino obras que hablan de temas sociales que actualmente son importantes, como diversidad sexual, feminismo, ¿no? Integración, etcétera. Así que pues somos nosotros quienes decidimos qué es arte y pues veremos qué nos trae el futuro respecto a esta identidad. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los presentes que nos acompañaron en esta ocasión, y si gustan y están interesados en saber un poquito más sobre de lo que trata el libro, pueden adquirirlo, así como también su copia antecesora. Así que pues muchas gracias. Muy bien, pues